Ah, comprar y vender en un mercado abierto, lo que millones disfrutan a lo largo y ancho del mundo, y uno de los mecanismos para hacerlo en Cuba se llama Rebolico.com. Dicen que es como el eBay del Caribe. Le digo bienvenido a Carlos Peña, que es cofundador de esa página que le está yendo espectacularmente, por lo que tengo entendido. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, la verdad es que ese Rebolico es el líder en los clasificados en Cuba, y desde que surgió en 2007 ha ido en ascenso y tenemos una grandísima aceptación por parte del pueblo cubano, y se usa ahí cada día y resuelve a los cubanos. Resuelve, que es un verbo que en Cuba se conjuga con mucha, de una forma muy habitual. Háblame un poquito de lo que más se mueve, qué es lo que más se vende, qué es lo que más se ofrece en la página. Sí. Digamos que Rebolico inicialmente, digamos lo que cuando surgió por allí, por el año 2007, lo que más había era venta de computadoras, de accesorios, pero ha ido evolucionando y ya entramos en venta de celulares, de todo lo que es la parte de electrónica, ahora sobre todo también con las nuevas medidas, etcétera, que están pasando en Cuba, que se pueden vender casas también. Hay mucha venta de casa, carros. ¿Y te consta que se haya vendido, por ejemplo, alguna casa a través de la página? Oh, muchísimas casas, por supuesto. Diariamente se publican miles de anuncios y muchos son de casas. Háblame de cosas raras, háblame de cosas que hayas revisado en la página y digas, yo no puedo creer que esto se está vendiendo acá. Pues no sé, imagínate un tractor, imagínate un detector de metales, cosas así raras, así, no sé, es que son tantos. Oía antes de hacer la entrevista a alguien que decía, yo desde aquí en Estados Unidos revisé y me convino más hacer el negocio comprando en Rebolico que mandándolo de Estados Unidos. ¿Escuchas mucho eso? Exactamente, sí, eso es un caso de uso bastante común. Es decir, bueno, está claro que Rebolico se usa mucho desde Cuba. El 50% del tráfico viene de Cuba, pero los que viven fuera, sobre todo aquí en Miami, sobre todo en Estados Unidos también, les es más cómodo comprar desde fuera, porque es más fácil de encontrar lo que buscan en Cuba, les sale más económico, en fin, sí, se usa mucho de esa manera. ¿Y de las cosas que se compran desde afuera, tienen alguna idea qué es lo más habitual? Bueno, piensa en cosas que a veces los familiares le piden, incluso a los cubanos le piden a los familiares que están fuera, por ejemplo, celulares, envíame un celular, es más fácil comprarlo allí porque funciona en Cuba, por ejemplo. ¿Qué significa en términos de precios? ¿Has visto que cuando hay más cosas que se ofrecen se estabilizan los precios de algunas cosas o siguen subiendo porque hay mucha gente que no ha tenido acceso a ciertas cosas y de repente ahora aparece esa oportunidad y todavía los precios se cobran caros? Por ejemplo, por celulares, por decir algo, por televisores usados, por repuestos de carros. Sí, los precios en Rebolico, eso es decir, Rebolico se puede ver como un mercado en Cuba, el mercado minorista, es un tipo, es bastante peculiar, y cierto, el precio depende de la oferta y la demanda, y sí, varía, evidentemente. Pero se nota, ¿sabes? A lo que me refiero es, me imagino que, por ejemplo, hace 4 o 5 años había una oferta de 34 de tal categoría, y ahora de repente hay 14.000 de esa categoría. No, un ejemplo bastante interesante es con las casas, con las viviendas. Justo cuando se permitió la venta de viviendas, se subió un boom y las casas valían una barbaridad. Miles y miles y miles y miles. Ahora sí se ha normalizado según el precio actual de las casas. Eso es un buen ejemplo, creo yo. Los vendedores aquí en Estados Unidos le pagan una comisión a quien le da el servicio. Por ejemplo, en eBay se recibe un pequeño porcentaje para facilitar esa transacción. ¿Así funcionan ustedes en Rebolico.com? No exactamente. Rebolico es un sitio de clasificados, de anuncios clasificados. Es más parecido aquí a... O sea, que ustedes cobran por el anuncio, no por si se vende o no se vende. No exactamente. ¿Cómo es? Es como Craigslist aquí. Nosotros damos la plataforma para que los usuarios publiquen los anuncios gratis, eso es gratis. Nosotros no cobramos, no somos intermediarios para nada. ¿Y cómo ganan dinero? Básicamente con publicidad, por el tráfico que tenemos. ¿Y quién pone publicidad? Eso hay networks, hay networks que se dedican a ubicar publicidad en sitios concretos, aunque también en Rebolico pone mucha publicidad a empresas
que tienen que ver con Cuba, empresas de viajes, de telefonía, etcétera. Ese tipo de empresas son las que... O sea que 100% del ingreso es por venta de publicidad para anunciarse en las páginas de Rebolico.com. Para anunciarse en las páginas. Me imagino que en el 2007 era como una anécdota y hoy obviamente es un medio de vida. Exactamente, para muchísimos cubanos, para cientos de miles de cubanos es el medio de vida, es donde ellos compran, venden. Hay muchos cubanos que viven de Rebolico, es decir, su vida se basa en vender en Rebolico. ¿Y como negocio para ustedes ha resultado buena onda? Sí, realmente llevamos 8 años con Rebolico, ha habido épocas malas, pero bueno, actualmente va bien, digamos que estamos contentos por la aceptación que ha tenido en Cuba y el gran uso que se hace en Cuba y sobre todo que resolvemos a los cubanos. Hay poco acceso a la Internet, me imagino que en la medida que aumente el acceso a la Internet, para ustedes eso puede ser tremendo, porque si ahora dicen que como 5% más o menos tiene acceso real a la Internet, con que eso suba a 15-20% va a ser una avalancha. Te imaginarás. Ciertamente nosotros hemos, digamos, transitado en estos años con ese Internet tan bajo y aún así, el uso de Rebolico es masivo en Cuba, te imaginarás, sí. Cualquier aumento en ese % es bueno para los reboliqueros y es bueno para Rebolico, por supuesto. Para muchas personas que entran en el mercado empresarial, los tropezones habituales de cualquier empresario y también lidiar con las burocracias, que eso ocurre en cualquier país, pero en Cuba está como amaneciendo en algunos aspectos. ¿Cómo les ha ido a ustedes en lo que es el trato en la parte de las exigencias de gobierno, por ejemplo? Las exigencias de gobierno, no entiendo muy bien. Me refiero, tienen que tener, debe haber algún permiso, tiene que haber algún trámite en términos de cómo funcionan como empresa, porque son una empresa. Sí, somos una empresa, pero radicamos en España. Es decir, que la empresa en sí radica en España. O sea que no tienen la obligación de pasar por la tramitación, porque están en el mundo virtual de la Internet, entonces no... Estamos en el mundo virtual, sí, estamos en el mundo virtual. Nos gustaría, por supuesto, tener presencia en Cuba y tener empresa en Cuba, sí, pero hasta ahora no la tenemos. Y por el momento no es una cosa que estén planificando, si no hay necesidad, para que meterse en complicaciones. Sí, es algo que sería positivo para Rebolico, para nuestros usuarios, para el soporte de usuarios, sí, sería algo muy interesante y sí, está dentro de nuestra ruta. Está. Ya, señor, un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por invitarme. Muy amable. El placer es mío. Que tengan éxito. Vamos a un paréntesis, vamos a investigar qué se avecina con nuestros socios de TN3.